Capítulo 1. El último día. Elías se despertó a las 5:13 de la mañana, no porque tuviera algo importante que hacer, sino porque el insomnio era su nueva rutina. La alarma ni siquiera sonaba ya. Había dejado de ponerla semanas atrás, cuando finalmente entendió que su vida ya no tenía horarios, ni propósito. El cielo de Lima amanecía gris, como cada día, pero esa mañana parecía más denso, más pesado. Tal vez era el reflejo exacto de lo que sentía por dentro, una mezcla entre resignación y derrota. Tenía 38 años, pero sentía que su juventud se había evaporado sin aviso. En su mesa, los papeles del divorcio aún no firmados. En su celular, mensajes laborales sin responder. En su alma, un silencio que gritaba. Encendió la cafetera sin ganas. El mismo ritual, café amargo, sofá roto, televisión encendida sin volumen. Las noticias eran el telón de fondo de su decadencia. Entonces, tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Nadie lo visitaba. Nadie lo buscaba. Al abrir, lo único que encontró fue un sobre. Sin nombre, sin remitente. Solo una palabra escrita a mano. Hoy. Dentro del sobre, una hoja. Unas pocas palabras en una caligrafía que conocía demasiado bien. Te necesitamos. Ven. Es hora. Y una dirección, un laboratorio abandonado en la zona industrial del Callao. El lugar donde, años atrás, había trabajado fugazmente como asistente de un físico excéntrico que hablaba de teorías imposibles sobre el tiempo. Ese mismo físico había desaparecido sin dejar rastro. Y ahora, una carta. Un llamado. Elías miró el papel y, por primera vez en semanas, sintió algo parecido a un latido de curiosidad. Tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo por hacer. Capítulo 2. El umbral del tiempo. Elías llegó al laboratorio cerca de las 7 de la noche. La luz del atardecer teñía el cielo de un rojo extraño, como si el universo supiera que algo extraordinario estaba por ocurrir. El edificio, olvidado por la ciudad, estaba oculto entre fábricas abandonadas y calles que solo los más desesperados pisaban. La puerta de metal estaba entreabierta. Con un leve chirrido, la empujó y entró. El aire tenía ese olor agrio a polvo viejo y electricidad quemada. Las paredes aún conservaban algunos grafitis de jóvenes que habían encontrado en ese lugar un refugio temporal. Pero más allá del deterioro, había algo intacto, la sala principal del laboratorio. Allí, rodeado de monitores antiguos, cables enredados y pantallas que chispeaban de forma intermitente, estaba el doctor Imanol Vargas. Sabía que vendrías, dijo sin mirarlo, tecleando con precisión en una consola oxidada. Elías tardó unos segundos en reaccionar. Su voz era inconfundible, como un eco lejano de una época en la que todo parecía posible. ¿Cómo? Pero tú desapareciste. Nadie desaparece del todo. A veces solo nos movemos a otro plano, respondió con una media sonrisa. Elías sintió que algo dentro de él se removía. Era como ver a un fantasma. Pero más que miedo, sentía asombro. ¿Todo esto aún funciona? Más de lo que imaginas. El experimento está listo. Solo necesitábamos una razón. ¿Y yo soy esa razón? Vargas lo miró por fin, directo a los ojos. Tú eres el experimento, Elías. Tu dolor. Tu historia. Tu oportunidad. Hoy puedes hacer lo que nadie ha hecho, hablar con el pasado y cambiar el futuro. Elías miró la cápsula metálica en el centro del salón. Era como una cápsula de hibernación, pero con inscripciones y símbolos que no reconocía. ¿Y si cambio algo y todo empeora? Eso también es posible. Pero vivir sin intentarlo, eso ya lo conoces, ¿verdad? El silencio se volvió espeso. Elías tragó saliva. Cada parte de su cuerpo temblaba, no por miedo a morir, sino por la posibilidad de volver a vivir. ¿A qué momento iré? A cuando todo estaba por romperse. A la noche en que decidiste rendirte. Tendrás una sola oportunidad, y poco tiempo. Elías cerró los ojos. Recordó esa noche, su yo de 17 años, sentado en el parque frente a su casa, con lágrimas en los ojos, con una carta de rechazo en las manos, creyendo que nada tenía sentido. Estoy listo, susurró. La cápsula se abrió con un leve zumbido. Vargas extendió una mano. Entonces cruza el umbral. Y no olvides, no estás allí para cambiarlo todo. Estás allí para cambiarte a ti. Y con eso, Elías entró. Y el tiempo colapsó.
Capítulo 3. El chico del parque. Elías abrió los ojos y lo primero que sintió fue el frío. Un viento suave le rozó el rostro, trayendo consigo el olor inconfundible del césped mojado. Estaba de pie en el parque frente a la antigua casa de sus padres. Era de noche. Las luces amarillentas de los postes apenas iluminaban los senderos. Y allí, en la banca de siempre, lo vio. Su yo de 17 años. El joven Elías estaba encorvado, con los codos sobre las rodillas, mirando fijamente el suelo. Tenía una mochila a sus pies y sostenía en sus manos un sobre arrugado. Incluso a la distancia, Elías reconoció ese sobre. Lo había guardado durante años, la carta que le decía que no había sido aceptado en la universidad de sus sueños. Recordaba cada detalle de esa noche. El peso del fracaso. La sensación de que no era suficiente. Y, sobre todo, la idea insistente de rendirse. Elías se acercó con cautela. Cada paso era como caminar sobre cristal. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué debía decirle? ¿Cómo podía comenzar a hablar consigo mismo sin parecer un loco? Se detuvo a un par de metros. ¿Te molesta si me siento?, preguntó, con voz serena. El joven levantó la mirada. Desconfiado. Triste. Con los ojos enrojecidos por el llanto contenido. Haz lo que quieras, respondió, sin interés. Elías se sentó a su lado. Por un momento, no dijo nada. Solo observó. Ese rostro joven, lleno de dudas, le parecía tan lejano como un sueño que ya no creía haber tenido. A veces, comenzó, las cosas no salen como uno espera. Te esfuerzas, sueñas, y de pronto, todo se derrumba. ¿Te ha pasado? El joven soltó una risa amarga. ¿Quién eres? ¿Un psicólogo callejero? Algo así, respondió Elías, sonriendo apenas. Solo soy alguien que sabe lo que está sintiendo. Ah, ¿sí? ¿También perdiste todo por una estúpida carta? Sí. Y también pensé en rendirme. El joven lo miró por primera vez con atención. Había algo en sus ojos, en su voz, que le resultaba inquietantemente familiar. ¿Nos conocemos? Elías respiró hondo. Aún no era el momento de revelarlo. Solo sé que esta noche va a marcarte más de lo que crees. Vas a recordar este momento por el resto de tu vida. ¿Y qué se supone que haga? ¿Que me ría y siga como si nada? No. Se supone que sigas. Aunque duela. Aunque parezca que todo está perdido. Porque no lo está. Créeme, no lo está. El joven bajó la mirada otra vez. Es fácil decirlo cuando no eres tú el que está perdiendo todo. Elías se quedó en silencio unos segundos. Luego sacó de su bolsillo un objeto, una foto vieja, doblada en las esquinas. Era una imagen de él mismo a los 25 años, sonriente, en una charla que dio en una universidad. Esto también soy yo. O fui. Porque no me rendí. Porque seguí, aunque no sabía cómo. El joven tomó la foto con manos temblorosas. La observó con asombro. Algo dentro de él cambió en ese instante. No era prueba suficiente. Pero era una chispa. Y a veces, eso basta. Elías se levantó. Sabía que el tiempo era limitado. Solo quería que supieras que vale la pena seguir. Aunque ahora no lo veas. El joven no respondió. Pero tampoco lo detuvo cuando se alejó. Y mientras Elías caminaba hacia la penumbra, una lágrima cayó por el rostro del chico del parque. Y, en silencio, se prometió intentarlo un día más. Capítulo 4. Una llama encendida. Elías regresó a la vieja casona donde había vivido con sus padres, observando desde lejos sin acercarse demasiado. Las luces estaban apagadas, salvo por la tenue lámpara del cuarto de su yo adolescente. Recordaba esa ventana. ¿Cuántas veces había soñado con escapar por ella, con dejarlo todo atrás? Pero también sabía que esa noche no era para escapar. Era para resistir. Tenía poco tiempo. La cápsula solo le había otorgado unas horas en el pasado antes de ser arrastrado de vuelta. Y no había logrado lo suficiente. Lo había visto dudar, lo había visto mirar esa fotografía con ojos diferentes. Pero la duda aún pesaba demasiado. Caminó en silencio por las calles del barrio, sintiendo cómo los recuerdos latían en cada rincón. La bodega donde compraba helados con su madre. La reja oxidada donde se había caído y roto la ceja. El poste de luz donde había besado por primera vez. Todo seguía allí.
Menos él. Al doblar una esquina, lo vio otra vez. El joven Elías caminaba solo, con la mochila colgada al hombro. Iba hacia la pista de la avenida principal. Demasiado cerca del cruce, demasiado rápido. Elías adulto sintió una punzada de miedo. Aceleró el paso. «¡Espera!», gritó. El joven se detuvo en seco. Se giró, molesto. «¿Tú otra vez? ¿Qué quieres ahora?» «Solo, hablar». «5 minutos». «¿Por qué te importa tanto?» «Porque sé que te importa, aunque digas que no, y porque si te vas ahora, sin más, nunca vas a descubrir todo lo que puede ser». El joven vaciló. Miró a ambos lados de la calle y luego volvió la mirada hacia él. Había algo distinto en sus ojos. No solo tristeza. Había curiosidad. Había rabia. Había vida. «Está bien», dijo al fin. 5 minutos. «Pero si vienes con frases bonitas, me largo». Se sentaron en la vereda, bajo la luz temblorosa de un farol. «No vine a darte respuestas fáciles», comenzó Elías. «Vine a decirte que puedes fracasar, sí. Que te van a rechazar muchas veces más. Que vas a perder gente, sueños, cosas que amas. Pero también vas a ganar otras que ni imaginas». El joven desvió la mirada. «¿Cómo qué? ¿Más fracasos?» «Como el respeto propio. Como la certeza de que sigues adelante incluso cuando todo duele. Como momentos que vas a recordar con orgullo porque no te rendiste». Hubo un largo silencio. Luego, el joven suspiró. «¿Y si no lo logro? ¿Y si nunca soy suficiente?» Elías lo miró a los ojos. Se vio a sí mismo en esa pregunta. «Ya eres suficiente. Lo que pasa es que aún no lo sabes. Y si alguna vez lo olvidas, recuerda esto: en el futuro, tú volverás aquí solo para decirte que sí valías la pena. Que tu vida vale la pena». El joven apretó los labios, intentando no llorar. Pero no dijo nada más. Elías se levantó. Sabía que el tiempo se acababa. La cápsula lo llamaría pronto. «¿Cómo te llamas?», preguntó el joven, en voz baja. Elías sonrió, con nostalgia. «Elías». El joven frunció el ceño. «Pero, ese es mi nombre». Elías solo lo miró con una mezcla de orgullo y ternura. «Sí. Por eso estoy aquí». Y con esa última mirada, Elías dio un paso hacia la sombra. Un resplandor azul envolvió el aire, y en un suspiro, desapareció. El joven Elías se quedó allí, solo bajo la luz del farol, con el corazón latiéndole como nunca antes. Y esa noche, en lugar de rendirse, volvió a casa. Capítulo 5. Semillas del cambio. El joven Elías despertó con la mente revuelta. Aún no sabía si lo que había vivido la noche anterior había sido un sueño, una alucinación o algo más. La imagen de ese hombre, ese otro Elías, se repetía en su cabeza como un eco constante. La fotografía seguía en su bolsillo. La había guardado, sin saber por qué, como si temiera que al dejarla caer todo se desvaneciera. Se levantó de la cama más temprano que de costumbre. El sol apenas asomaba entre las cortinas y el mundo parecía igual. Pero él no. Fue al baño, se lavó el rostro y se miró al espejo con más atención que nunca. Buscaba algo. Un rastro de certeza. Una pista. Pero solo encontró unos ojos menos apagados que el día anterior. Bajó a desayunar. Su madre, sorprendida, lo miró de reojo. No dijo nada, pero su expresión hablaba por ella. Hoy algo es distinto. En lugar de encerrarse en su cuarto, Elías tomó su cuaderno de notas. Comenzó a escribir. Ideas sueltas, pensamientos, frustraciones. Cada palabra era una pequeña liberación. Por primera vez, se permitió soñar otra vez. No con la universidad que le había cerrado la puerta, sino con lo que podía construir desde ese punto. Con lo que sí estaba en sus manos. Ese día caminó más lento al colegio. Miró a su alrededor. Observó personas, conversaciones, árboles. El mundo no había cambiado, pero él lo veía con ojos más despiertos. En clase, cuando el profesor pidió voluntarios para leer, Elías levantó la mano. Nadie lo esperaba. Ni siquiera él. Pero algo en su pecho empujaba con fuerza. Una necesidad de afirmarse, de no desaparecer. Los días siguientes se convirtieron en una pequeña batalla diaria. Las dudas seguían allí, como sombras al acecho, pero ya no eran las dueñas de su voluntad.
Empezó a hablar más con su madre. A buscar consejos. A preguntar, a investigar sobre otras universidades, otras opciones, otros caminos. A veces sentía que todo era inútil. Pero algo, una promesa no del todo clara, lo obligaba a seguir. Una noche, mientras caminaba solo de regreso a casa, pasó por el mismo farol donde había hablado con el extraño. Se detuvo allí. Miró hacia el lugar exacto donde él se había desvanecido. Gracias, susurró. No sé quién eres realmente, pero gracias. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. A kilómetros de distancia, en el laboratorio del futuro, el doctor Vargas observaba los monitores con asombro. Las ondas de realidad fluctuaban levemente, como si una nueva posibilidad se hubiera abierto paso. El futuro, que antes parecía inmutable, temblaba ahora como una hoja al viento. Y en la oscuridad de una cápsula de retorno, un hombre adulto, agotado pero en paz, esperaba el regreso. Sabía que aún no todo estaba dicho. Pero por primera vez en años, tenía fe en que algo, o alguien, había comenzado a sanar. Capítulo 6. Ondas en el futuro. La cápsula se abrió con un chasquido sordo. Elías se incorporó lentamente, como si despertara de un sueño demasiado vívido. Estaba de vuelta. Las paredes del laboratorio, las luces frías, los sonidos metálicos, todo era igual, y sin embargo, algo era distinto. El doctor Vargas se acercó de inmediato, escaneando sus signos vitales. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sin apartar la mirada de las pantallas. Cansado. Pero, en paz, respondió Elías. Eso es bueno, dijo Vargas, sin ocultar la sorpresa. Porque el sistema ha detectado algo inusual. Elías lo miró, confundido. ¿Qué tipo de inusual? Vargas giró uno de los monitores hacia él. En la pantalla, una serie de líneas de tiempo paralelas fluctuaban. Una, en particular, comenzaba a brillar con más intensidad. Era delgada, casi imperceptible antes del viaje. Ahora se expandía con lentitud, ganando fuerza. La línea temporal principal sigue ahí. Pero esta otra está creciendo. Es como si hubieras creado una versión alternativa. No solo una bifurcación teórica. Es real. Está viva. Elías tragó saliva. Una parte de él no entendía del todo los tecnicismos, pero sí comprendía lo esencial. El joven Elías había empezado a tomar decisiones distintas. Y eso significa que su vida, y quizá la tuya, ya no están predestinadas al mismo final, dijo Vargas. Lo que hiciste allá ha dejado huella. Elías cerró los ojos por un instante. Recordó la mirada de su yo adolescente, la duda en su voz, la pregunta sincera, ¿y si nunca soy suficiente? Había plantado una semilla. Y ahora esa semilla germinaba. ¿Puedo verlo?, preguntó. No directamente. Pero hay ondas. Pistas. Memorias fragmentadas que podrían llegarte con el tiempo. Como ecos de un futuro en construcción. Los días siguientes fueron extraños. Mientras el mundo a su alrededor seguía igual, el tráfico, los grises edificios, la rutina, Elías sentía como algo cambiaba dentro de él. Un pensamiento nuevo. Una certeza suave, persistente, todavía no todo estaba perdido. Una tarde, al salir del laboratorio, caminó hasta una vieja librería que solía visitar de joven. Casi por impulso, entró. El local había cambiado. La luz era más cálida. Las estanterías estaban mejor cuidadas. Y en el fondo, en la sección de autoayuda, encontró un libro con un título que le hizo detenerse. A pesar de todo, sigue. Firmado por Elías Mendoza. Lo tomó con manos temblorosas. Abrió la primera página. Era un libro escrito en primera persona. Reflexiones. Frases que él mismo había dicho. Pero que no recordaba haber escrito. Entonces entendió. No era su pasado el que estaba cambiando. Era su presente. El joven Elías, el que decidió no rendirse, estaba creando un nuevo camino. Y ese camino empezaba a alcanzarlo a él, aquí y ahora. Elías salió de la librería con el libro en las manos y una sonrisa contenida. No sabía qué vendría después. Pero sabía que algo bueno se estaba gestando. Y por primera vez en años, dejó de caminar con la cabeza gacha. Porque el futuro, finalmente, había comenzado a escuchar el eco de su fe. Capítulo 7. El mapa invisible. El joven Elías caminaba con pasos más seguros.
Ya no evitaba la mirada de los demás. Había algo diferente en su andar, una pequeña llama que lo mantenía erguido incluso cuando la voz de la inseguridad amenazaba con volver. Había comenzado a escribir cada noche. No grandes cosas, apenas pensamientos, ideas, preguntas. Pero esa rutina se volvía una forma de desahogo y descubrimiento. Y entre líneas, poco a poco, fue encontrando su voz. Una mañana, su profesora de literatura lo llamó al final de clase. Le mostró una de sus redacciones. ¿Tú escribiste esto?, preguntó, con una ceja arqueada. Elías asintió, con cautela. Tienes algo especial, Elías, dijo ella. No dejes que nadie te lo haga olvidar. No lo dijo con tono condescendiente. Lo dijo con verdad. Y eso le caló hondo. Esa misma tarde, al volver a casa, se sentó en su escritorio, respiró hondo y escribió la primera página de algo más largo. Un cuento. Una historia sobre alguien que viajaba en el tiempo para encontrarse con sí mismo. Lo hizo sin pensar. Solo dejando fluir las palabras. Mientras tanto, en el futuro, Elías adulto sentía oleadas de recuerdos que no le pertenecían, o no todavía. Flashazos, una profesora con voz firme, una libreta azul, una historia titulada El viajero interior. Consultó al doctor Vargas, quien sonrió con un brillo en los ojos. Estás conectado con él, dijo. Sus decisiones están escribiendo una nueva versión de ti. Tú, Elías, estás dejando de ser el que eras y comenzando a ser el que él te está ayudando a convertirte. ¿Y eso es bueno o malo?, preguntó Elías. Es transformación. Nunca es cómoda, pero casi siempre es necesaria. Esa noche, Elías se sentó en su departamento, frente a la computadora apagada. Había comprado un nuevo teclado. Lo encendió, abrió un archivo en blanco y escribió el título, El eco del futuro. Y por primera vez, no escribió para huir de su pasado. Escribió para reconstruirlo. Sabía que su historia no iba a cambiar de la noche a la mañana. Pero también sabía que ya no estaba solo. Su yo más joven estaba allá afuera, escribiendo un nuevo mapa. Uno invisible pero real, donde cada decisión correcta encendía un faro en el camino. Y aunque aún quedaban muchas preguntas, una sola certeza le bastaba. Aún podía encontrar el camino de vuelta a sí mismo. Capítulo 8. Fracturas. Elías joven comenzaba a sentir que todo era posible. Pero la vida no sigue líneas rectas. Una carta llegó un viernes por la mañana, su solicitud para participar en un concurso literario escolar había sido rechazada. Tu estilo aún necesita madurar, decía la nota. Sintió que el mundo se le caía encima. La rabia fue instantánea. ¿Para qué me esfuerzo?, pensó. ¿Para qué intentar cambiar si igual me siguen cerrando las puertas? Esa noche no escribió. Ni la siguiente. Por primera vez en semanas, volvió a encerrarse en sí mismo. Volvió a ignorar a su madre. A caminar cabizbajo por el colegio. En el futuro, Elías adulto también lo sintió. Fue como una sacudida interna. Algo en él se quebró brevemente. En medio de una reunión de laboratorio, perdió el hilo de sus pensamientos y se quedó en silencio durante varios minutos. ¿Está todo bien?, le preguntó Vargas. No, creo que algo ocurrió. Está dudando otra vez. Lo siento. Entonces tendrás que ayudarlo a recordar, dijo Vargas. No puedes volver físicamente, pero puedes escribir. ¿Escribir? Desde que regresaste, lo que él hace también te afecta. Es posible que lo inverso también ocurra. Elías se encerró esa tarde con una libreta vieja. Escribió una carta dirigida a su yo de 17 años. No con fechas ni eventos, sino con palabras que solo él reconocería. Habló de la rabia, de la frustración. Y sobre todo, de cómo los rechazos también construyen. Cuando terminó, la dejó sobre su escritorio. Nada ocurrió de inmediato. Pero al día siguiente, al abrir la puerta, la carta ya no estaba. En su lugar, había una hoja en blanco con una sola frase escrita a mano. Gracias por no rendirte por mí. En su cuarto del pasado, Elías joven despertó sobresaltado. Había soñado con esa misma carta. Recordaba cada palabra. No sabía si lo había imaginado o si de verdad había alguien escribiéndole desde el otro lado del tiempo. Pero le dolía rendirse. Porque ahora, sentía que si se daba por vencido, alguien más también perdería algo muy valioso. Tomó de nuevo su cuaderno y volvió a escribir. No algo brillante, ni perfecto. Solo honesto.
Y en esa honestidad comenzó a sanar. En ambos tiempos, el silencio fue reemplazado por tinta. Y las fracturas, poco a poco, empezaron a cerrar. Capítulo 9. Ecos que inspiran. Desde que volvió a escribir, Elías joven se dio cuenta de algo importante: lo que sentía también lo sentían otros. Y aunque aún no se atrevía a mostrar sus textos en público, dejó un pequeño cuento en el casillero de una compañera que siempre parecía triste. Lo firmó con un seudónimo. Días después, vio a esa misma chica sonriendo, con el cuento en las manos. Estaba leyéndolo en voz baja a una amiga. Era la primera vez que Elías entendía el poder de compartir algo auténtico. En el futuro, Elías adulto comenzó también a cambiar. Inspirado por esa vibración invisible, aceptó una invitación a dar una charla en una escuela pública sobre superación y escritura. Al principio titubeó, pero luego recordó las cartas, las palabras que lo habían salvado. Sabía que otros necesitaban escucharlas. En el auditorio, frente a los estudiantes, Elías habló desde el alma. Contó su historia sin adornos, sus fracasos, su dolor, la soledad de los días grises. Y luego, con una pausa, dijo: hay un momento en la vida en que sentimos que ya no vale la pena seguir. Pero ese momento no es el final. A veces, es el principio. Solo que aún no lo vemos. Al terminar, varios chicos se le acercaron. Uno de ellos, con voz temblorosa, le dijo: yo también escribo, pero no se lo digo a nadie. ¿Usted cree que vale la pena seguir? Elías sonrió, reconociéndose en ese joven. Le respondió sin dudar: sí. Porque lo que escribas hoy podría salvar a alguien mañana. Incluso a ti mismo. Esa noche, al volver a casa, encontró otra hoja en su escritorio. Esta vez, era una lista. Cosas simples: caminar más. Decirle a mamá que la quiero. Leer poesía. Volver a intentar. Era la letra del Elías joven. Estaba haciendo su propio mapa. Uno con pequeños pasos. Ambos Elías comenzaban a entender que cambiar el mundo no siempre implicaba grandes gestos. A veces, bastaba con no rendirse. Con compartir una historia. Con tender la mano justo a tiempo. Y en medio del tiempo que los separaba, algo nuevo nacía: una misma voz, un mismo propósito, latiendo al unísono en dos versiones del mismo corazón. Capítulo 10. Cruce de líneas. Habían pasado semanas desde la última vez que Elías adulto sintió una conexión tan fuerte con su yo joven. Pero esa noche, algo fue distinto. Se despertó de golpe, con el corazón latiendo como un tambor. Había soñado con una bifurcación, dos caminos, dos decisiones, y una sombra que lo observaba desde el cruce. Despertó con la certeza de que el momento crucial se acercaba. El joven Elías iba a enfrentar algo que podría romperlo, o hacerlo avanzar para siempre. En el pasado, Elías joven estaba a punto de tomar una decisión importante. Había recibido una beca para un taller de escritura en otra ciudad, una oportunidad que había anhelado, pero que también implicaba dejar su hogar, su madre, sus miedos conocidos. Dudaba. La noche antes de tomar la decisión, caminó hasta el parque donde había conocido por primera vez a aquel hombre misterioso, su yo adulto, semanas atrás. No había vuelto a verlo, pero el banco seguía allí. Se sentó, y esperó. Aunque sabía que quizás no vendría, sentía que ese lugar tenía respuestas. Y entonces lo escuchó. No esperes a tener todo resuelto para dar el paso. A veces, el salto es el que ordena las piezas después. No lo vio, pero la voz era inconfundible. Elías joven se levantó lentamente, con los ojos vidriosos. ¿Qué pasa si me equivoco? Te levantarás. Siempre te has levantado. Pero esta vez, no estarás solo. Yo estaré contigo, aunque no me veas. Elías joven volvió a casa esa noche decidido. Lloró al contarle a su madre, pero también sonrió. Había una fuerza nueva en él. No era valentía sin miedo. Era fe. En el futuro, al mismo tiempo, Elías adulto recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, encontró un cuaderno de tapas negras. En la primera página decía: Taller de Escritura, año 2004. Eran los textos de su yo joven. La caligrafía temblorosa. Las ideas confusas. Pero dentro de esas páginas estaba todo, la semilla de quien él era ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías lloró. No por lo perdido, sino por lo que estaba recuperando. Dos líneas temporales seguían su curso.
pero ya no eran paralelas. Estaban a punto de cruzarse. Y cuando lo hicieran, nada sería igual. Capítulo 11. Las dos puertas. La decisión de Elías joven de aceptar la beca trajo consigo un torbellino de cambios. El taller de escritura no solo era un espacio donde pulir técnica y estilo, sino un lugar lleno de jóvenes con historias parecidas, de silencios rotos, de heridas convertidas en letras. Allí, conoció a Martina, una escritora en ciernes que también había llegado cargando con sus propios miedos. Ella fue la primera en leer uno de sus textos en voz alta durante una sesión grupal. Sus palabras, frágiles y valientes, provocaron un silencio largo y un aplauso sentido. Por primera vez, Elías sintió que su voz importaba. En el futuro, mientras tanto, Elías adulto caminaba por su antiguo barrio. Ya no sentía el mismo vacío de antes. Las calles grises comenzaban a tener color. Los recuerdos, antes pesados, ahora le hablaban con dulzura. Una tarde, mientras revisaba los textos de su yo joven, encontró un poema que le estremeció. No por su técnica, sino por la imagen que contenía: hay dos puertas en mi pecho. Una lleva a lo que temo. La otra, a lo que puedo ser. Y no tengo la llave. Solo coraje. Sintió que esas palabras eran un mensaje, un puente entre los tiempos. Volvió al laboratorio y pidió hablar con Vargas. ¿Qué pasa si el tiempo ya no quiere dividirnos?, preguntó. ¿Temes un colapso? No. Lo deseo. Por primera vez, quiero que nuestras líneas se encuentren. Vargas lo observó en silencio. Luego asintió. Entonces prepárate. Porque cuando eso ocurra, no habrá marcha atrás. Y el hombre que eres ahora, no será el mismo. Esa noche, Elías joven volvió a escribir. Esta vez, no para sí mismo, sino para alguien que aún no conocía del todo, pero que sentía dentro, su yo futuro. Terminó la carta con una sola frase. Estoy listo para abrir la puerta. Y cuando Elías adulto despertó a la mañana siguiente, sintió que ya no estaba solo en su tiempo. Por fin, las dos puertas comenzaban a abrirse al mismo tiempo. Capítulo 12. Punto de encuentro. La ciudad parecía distinta. Elías joven, ahora más firme en su andar, caminaba por calles nuevas con un cuaderno bajo el brazo y la certeza de que lo que sentía tenía valor. El taller le había dado algo más que herramientas, le había devuelto el espejo de su dignidad. Ya no escribía solo para entender su mundo, sino también para reconstruirlo. En uno de sus textos, hablaba de un hombre que lo guiaba desde las sombras. No decía su nombre. Solo lo llamaba el testigo del tiempo. Su instructor, conmovido, le preguntó si era real. Elías solo respondió: a veces, las cosas más reales no tienen nombre. Mientras tanto, en el futuro, Elías adulto recibió una alerta inusual del sistema del laboratorio. Un pico de energía emocional en el espacio-tiempo. Vargas lo llamó de inmediato. ¿Ves él? Tu versión joven está generando algo poderoso. Está activando una conexión más fuerte de lo esperado. ¿Eso significa que puedo ir a él? No. Significa que él vendrá a ti. Esa misma tarde, Elías joven salió del taller con la cabeza llena de ideas. Caminó sin rumbo fijo, como si sus pies supieran algo que su mente no entendía. Entró a un parque que no reconocía. Todo era bruma, silencio. Avanzó hasta ver una figura sentada en un banco. La figura se levantó lentamente. Era él. Mayor. Cansado. Pero con los mismos ojos. Por un instante, ninguno de los dos habló. Solo se miraron. Y luego, como si el tiempo se rompiera y se volviera a unir, ambos sonrieron. Sabía que vendrías, dijo el Elías adulto. Yo también, respondió el joven. Ambos se sentaron. No hablaron del pasado ni del futuro. Solo compartieron el ahora. El silencio fue compañía. Y luego, poco a poco, comenzaron a hablar. De miedos. De dudas. De libros. De la madre. De lo que dolía y lo que aún estaba por sanar. El encuentro no era una ruptura de las leyes del universo. Era la sanación de un alma dividida por la culpa y el olvido. Al final del día, antes de despedirse, el joven le dio una hoja escrita a mano. Un poema. Y el adulto le dio un cuaderno vacío. Para que lo llenes de lo que viene, le dijo. Y por primera vez, las dos líneas del tiempo se abrazaron. Ya no como pasado y futuro, sino como uno solo.
Y ambos, en ese instante, supieron que lo más importante no era cambiar el tiempo. Era no dejar que el tiempo cambiara su verdad. Capítulo 13. Renacimiento. Elías joven caminaba de regreso al alojamiento del taller, con el cuaderno vacío bajo el brazo. No era cualquier cuaderno, era una promesa. Sabía que no todo estaba resuelto, que las dudas no desaparecerían de un día a otro, pero ahora tenía algo más fuerte que la certeza, tenía dirección. En cada página en blanco veía posibilidades. Decidió que el primer texto sería sobre aquel hombre que lo había acompañado desde las sombras. Ya no necesitaba llamarlo el testigo del tiempo. Ahora sabía que era el mismo. Un futuro posible, no definitivo. Al otro lado del tiempo, Elías adulto despertó con una energía distinta. No lo sentía desde su adolescencia. Caminó hasta el parque del encuentro, pero esta vez no lo hizo como un visitante del pasado, sino como alguien que caminaba hacia su presente. Llevaba el poema en el bolsillo, releído tantas veces que ya lo sabía de memoria. En el laboratorio, Vargas lo observaba desde las cámaras ocultas. Había algo en Elías que se volvía cada vez más inestable, pero también más humano. El experimento estaba desbordando las fórmulas. Era emoción pura. Vargas comenzó a tomar notas. No científicas, sino personales. Algo en él también estaba cambiando. Esa misma semana, Elías adulto retomó su antigua cuenta de correo. Escribió a un viejo amigo, con quien había perdido contacto hacía años. Lo invitó a tomar un café. Luego llamó a su madre. No respondió, pero le dejó un mensaje: gracias por nunca rendirte conmigo. Estoy empezando a entender por qué luchabas tanto. El joven, mientras tanto, terminó su primer cuento. Lo leyó en clase. Nadie habló durante unos segundos después de terminar. Luego, Martina le dio un abrazo. «Tienes algo que no se puede enseñar», le dijo. Y Elías sonrió. Sabía que ese algo era la herida y el puente. Esa noche, ambos escribieron la misma frase en sus diarios, separados por décadas. Hoy empezó algo que no sé nombrar, pero que se siente como volver a vivir. Y así, sin grandes explosiones ni portales de luz, el tiempo empezó a sanar. Porque no siempre se necesita cambiar el pasado. A veces, basta con entenderlo y seguir adelante con el corazón abierto. Capítulo 14. El presente redibujado. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Ni el pasado ni el futuro dominaban ya a los Elías. Por primera vez, el presente se convirtió en su verdadero campo de acción. Elías joven se comprometió por completo con el taller. Escribía sin miedo. Su voz, aunque temblorosa al principio, se volvió firme. Aceptó una invitación para presentar su trabajo en una lectura pública. Al final de su presentación, alzó la vista. En la última fila, entre la gente, creyó ver a su yo adulto. Solo asintió con una sonrisa. Y desapareció. No fue una alucinación. Fue una señal. De que estaba listo para continuar solo. En el futuro, Elías adulto recuperó su antiguo escritorio, ese que había abandonado tras su divorcio. Volvió a escribir, pero no desde el resentimiento o la frustración. Ahora lo hacía desde la reconciliación. Redactó una novela corta inspirada en su propio viaje. La tituló El eco del futuro. Vargas, al leerla en borrador, no dijo una palabra por varios minutos. Luego, le entregó a Elías una hoja. Esto no es un informe, aclaró. Es mi carta de renuncia. El experimento terminó para mí. Tú me enseñaste algo que los números no podían, que el alma tiene memoria. Los dos se abrazaron. No como científico y sujeto, sino como humanos. En el pasado, Elías joven se animó a enviar sus textos a un concurso. Días después recibió un correo: había sido seleccionado como finalista. No por la perfección técnica, sino por la verdad que contenían sus palabras. La noche antes de la premiación, escribió un último poema. Era una carta más que un verso. Lo tituló Gracias por no rendirte con nosotros. Y esa misma noche, Elías adulto, a kilómetros y años de distancia, lo sintió como una brisa que le recorría el pecho. Ambos sabían que quedaba un paso final. Un cierre. Una despedida. No para olvidarse, sino para dejarse ir. El tiempo había sanado. Ahora era momento de elegir quiénes serían. Y así, el día amaneció con una promesa: el capítulo final estaba por escribirse. No con miedo, sino con esperanza. Capítulo 15. El último puente.
Elías adulto se encontraba nuevamente en el laboratorio. El sistema ya no lo controlaba, pero aún respondía a las señales del experimento original. Una última notificación apareció en la pantalla: vínculo estabilizado. Permiso de cierre activado. Era el final, pero también una oportunidad. Miró por la ventana. El mundo allá afuera seguía siendo gris, pero su interior brillaba con algo nuevo. Vargas ya no estaba. Había dejado un mensaje de despedida que decía: cuando el puente está construido, el ingeniero debe apartarse para que los viajeros lo crucen. Elías cerró los ojos. Sabía que ese último paso no era hacia el pasado, sino hacia adentro. Mientras tanto, Elías joven recibía la noticia de que había ganado el concurso. No era un trofeo lo que lo emocionaba, sino la carta que leyeron del jurado: tu historia nos hizo vernos reflejados. Nos recordó que el dolor no nos define, sino lo que hacemos con él. Esa noche, ambos escribieron por última vez al otro. No como un mensaje, sino como una despedida silenciosa. El joven escribió en su cuaderno: gracias por venir. Ahora sigo yo. El adulto escribió en el margen de su novela: gracias por escucharme. Ahora vuelvo a vivir. En el parque donde todo comenzó, en dos tiempos distintos, ambos caminaron hasta el mismo banco. Elías joven dejó una flor entre las páginas del cuaderno. El adulto dejó su vieja libreta, vacía ahora, con una sola nota escrita en la primera página: hazlo todo distinto, pero sin miedo. Esa noche, el vínculo temporal se desactivó. No por error, sino porque había cumplido su propósito. Elías joven siguió su camino. Publicó su primer libro. Viajó. Lloró. Amó. Cayó. Pero nunca volvió a sentirse solo. Elías adulto se reconectó con su familia. Dio charlas en escuelas sobre resiliencia. Reescribió su historia, no para corregirla, sino para honrarla. Nunca más volvieron a verse. Pero cada vez que uno escribía, el otro lo sentía. Porque el verdadero viaje en el tiempo no es cruzar los años. Es tener el valor de hablar contigo mismo y escucharte. Fin.